Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y como siempre estaré acompañada del profesor José María Enderez Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario. Hoy vamos a tener un tema bien interesante, bien importante para nuestra comunidad, como lo es la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad UNIADIS-ULA. Para tratar este tema contaremos con la presencia del profesor John Rosales, coordinador general de UNIADIS-ULA, Eloy Albornoz, coordinador adjunto de la unidad, y también estarán con nosotros los facilitadores de los cursos y talleres de cultura sorda y lengua de señas venezolana, el licenciado Alejandro Quintero y el bachiller Leonardo Romero. Más adelante vamos a estar compartiendo con ellos, pero antes de entrar en materia profunda de lo que será nuestro programa, vamos a estar conversando con el profesor José María Enderez Álvarez acerca del Consejo Universitario. Profesor, gracias por acompañarme, bienvenido como siempre a su espacio. Muchas gracias, Carmen, un saludo cordial, fraternal para todos los que nos siguen a través de ULA TV y a los que nos siguen también en los estados de Táchira y Trujillo a través de las emisoras universitarias. El consejo del día lunes próximo pasado fue un consejo un tanto extraño, ¿no? A pesar de que parte de la temática que tocamos allá ya la hemos tocado en otras oportunidades. Primero tuvimos una exposición del señor rector sobre los alcances de un decreto que ha sido promulgado recientemente, un decreto que se basa sin duda en el decreto presidencial que la Asamblea no aprobó, pero que después el Tribunal Supremo de Justicia en este país tan bizarro, ¿no? Dice que todavía está en vigencia y que puede ejecutarse, ¿no? Estamos hablando de algo que está en la Gaceta número 40836 y es algo, digamos, establecido por la Presidencia de la República en relación a que dentro de este problema que tenemos en el país, de esta emergencia económica, de las cuales parece que el gobierno se ha dado cuenta de que es ayer, porque ha tenido varias leyes habilitantes y 15 años para resolver la situación, ahora nos damos cuenta de que hay que hacer un montón de cosas, que probablemente algunas haya que hacerlas, pero que las van a conducir a aquellas personas que han conducido la economía y la política del país durante mucho tiempo y la gente realmente no se siente cómoda, no entiende, ¿no? Profesor, ese decreto tiene que ver sobre todo con la centralización de compras, sí, y obviamente también nos afecta pues, en nuestra universidad. Eso es correcto. Mira, este es un decreto que en su artículo 1, en su artículo 2, crea el Comité de Compra Centralizada de la Administración Pública Nacional, instancia colegiada para la decisión y coordinación, incorporada orgánicamente a la Comisión Central de Planificación, y dice quién la conforma. Y luego en su artículo 3 dice: el Comité de Compras de la Administración Pública Nacional tiene las siguientes atribuciones: determinar los bienes, servicios o categorías susceptibles de adquisición centralizada o coordinada por medio de la Administración Pública Nacional. O sea que ellos van a decir qué bienes y qué servicios van a tener que ser adquiridos a nivel central en un país que tiene terribles problemas en su red de distribución. Ya sobre eso vamos a comentar más adelante. Y el siguiente apartado de ese artículo 3 dice: determinar los órganos o entes o las categorías de ellos que deberán efectuar compras centralizadas coordinadas de determinados productos o servicios, o excepcionar a determinados órganos o entes de la obligación cuando la hubiere, sobre lo establecido con carácter general para los demás órganos y entes nacionales, ¿no? Entonces, se crea algo cuyo fundamento, digamos, con precisión, es centralizar la adquisición de una buena cantidad de bienes y servicios a nivel nacional. Inclusive más adelante, en su artículo 8, dice: los lineamientos emanados del Comité de Compra Centralizada de la Administración Pública Nacional se extenderán a los entes descentralizados funcionalmente, con o sin fines empresariales, debiendo ser aplicado inclusive a las adquisiciones que se pretendan realizar con los ingresos propios de la gestión. O sea que no solamente pudiera afectar a las universidades nacionales, en este caso a la Universidad de los Andes, en su presupuesto ordinario, del cual merece la pena decir, Carmen, que no hemos recibido ni un solo centavo. Estamos terminando febrero para gasto de funcionamiento. Apenas llegó una cuota parte pequeña, ¿verdad?, para cancelar los sueldos y salarios que esta universidad los canceló con recursos no ejecutados del año anterior. Entonces, ¿cuáles son los temores? En primer lugar, el gobierno no ha demostrado eficiencia en el manejo administrativo. O sea,
Estamos cansados de que en los puertos nacionales con frecuencia hay escándalos en los cuales se pudre la comida, las medicinas se vencen. Entonces el gobierno no tiene una red de distribución efectiva para hacerle llegar a la gente los bienes que la gente quiera. En segundo lugar, este es un decreto que violenta la autonomía universitaria. La autonomía, en su artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le da a la universidad un estatuto autonómico, dentro de la interpretación de ese artículo del 109 constitucional, no solamente nos podemos dar nuestra norma de gobierno, etcétera, etcétera, cosa que no hemos podido hacer por la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha erigido en este país como el gran controlador absolutamente de la vida nacional, cosa que es grosera y que es grotesca. Pero además de eso, ¿verdad?, en la interpretación de la autonomía está la autonomía funcional y la autonomía administrativa. Por supuesto que nosotros estamos sometidos a las leyes de la República, además queremos estar sometidos a las leyes, que nos auditen, que nos observen, que cuando nos equivocamos nos corrijan para hacer las cosas mejor. Pero con esta medida, si la estamos interpretando correctamente, ¿no?, creemos que hay una intromisión grosera, violatoria de la autonomía universitaria, porque va a poner en manos del Estado presupuesto que ya había sido asignado a las universidades. Y cuando hablo de esto no hablo nada más del aula, hablo de todas las universidades. Si las universidades que están en manos del gobierno, porque los rectores y las autoridades son electas a dedo, van a decir algo o no, no lo sabemos, pero creo que esto es algo que debe alertar a todo el mundo, porque va a impedir que la universidad desarrolle el proceso administrativo de sus compras, que ya bastante problema tenemos en estos momentos, porque desde que nos asignan presupuestos, nos autorizan los recursos no ejecutados en el saldo inicial de caja, la ley de licitaciones y compras, el decreto 6649, al final terminamos entonces haciendo las compras en octubre, noviembre y diciembre, la parte más gruesa, y obviamente eso va a generar problemas, o genera problemas para el desarrollo universitario. Profesor, no sé si allí en ese decreto se habla en alguna parte lo que tiene que ver cuáles son los rubros que de una u otra forma va a terminar a afectar a la universidad, o todavía no hay una... La universidad fue notificada hace unos días atrás de algunos rubros que había que cargar en una base de datos, que luego resulta que sí era o que no era, porque además se hace con una total improvisación. Hoy te llaman por teléfono, te copian un WhatsApp o te mandan un correo de la manera más informal, y mañana tiene que estar la información allá. En esa oportunidad, parte de las cosas tienen que ver con vehículos automotores y cosas por el estilo, ¿no? Todavía no tenemos claro, había una ronda de negociaciones esta semana en Caracas que se iba a suspender y que no se iba a suspender, en la cual las universidades y el sector productivo nacional iban en una rueda de negociación a adquirir algunas cosas, digamos, o a someter para la adquisición algunas de las necesidades que tiene la universidad. Pero esto está todo muy en la nebulosa, además son decretos hechos directamente desde una oficina con aire acondicionado sin tomar en cuenta la realidad en la que vive el país ahorita. Nosotros no podemos esperar que el gobierno nacional adquiera un bien hoy y nos lo envíe dentro de 6 meses, porque la tinta, la papelería, los servicios los requerimos con urgencia. Entonces el Consejo Universitario tomó una serie de decisiones. La primera fue solicitar ante la instancia respectiva, en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, que este decreto, la Universidad de los Andes fuera eximida del cumplimiento de este decreto porque nos perjudica notablemente. Se creó una comisión para estudiar mucho más a fondo esta situación y para crear en la universidad una comisión o un organismo centralizado que se encargue de las compras universitarias. Comprar a nivel centralizado no es malo, pero hay que saberlo hacer y hay que hacerlo con diligencia, con eficiencia y con honestidad. Claro, para que no se vuelva entonces... Para que eso no se vuelva, digamos, un arroz con mango horrible y que los recursos no lleguen a la universidad. Profesor, otro de los temas abordados por el Consejo Universitario tiene que ver con la violencia que se presentó en los espacios específicamente de FASE contra los universitarios y contra, por supuesto, sus bienes. Sí, con motivo de las ferias, yo creo que esta es la 7ª vez que yo firmo una resolución como secretario, siguiendo el mandato del Consejo Universitario, para pedirle a la Policía del Estado, al gobernador, al alcalde, a todos los organismos de seguridad, expresarle primero que no hemos dado en comodato, ni hemos alquilado, ni hemos prestado, ni hemos autorizado el uso de los estacionamientos que están en la zona de la Lidia, que se utilizan como estacionamiento, digamos, público para las corridas. Este año no fue diferente, inclusive para protegernos un poco más, hace tiempo construimos un pedazo de muro que faltaba por ahí enfrente donde está la Universidad Nacional Abierta, con el objeto de que no se metieran por allá, y esta vez atravesamos unos autobuses tanto en la zona de derecho como en la zona de fases. Sin embargo, pues las personas que son realmente desadaptados sociales, que
que realmente hacen cosas que no deberían estar haciendo porque se están lucrando sin el permiso de la universidad. Llevaron una grúa, rompieron unas cadenas, quitaron un portón, movilizaron los autobuses y utilizaron eso. Entonces, ahí hay un delito, ahí se está cometiendo un delito, y se está cometiendo un delito que se había anticipado con tiempo suficiente. El nuevo director de la Oficina de Prevención y Seguridad de la Universidad de los Andes conversó con todas las autoridades del Estado, eso le dieron largas por aquí, lo pelotearon por allá. Siempre hay un general que tiene que tomar la decisión. Bueno, la realidad es que no se tomó absolutamente ninguna decisión. Estamos esperando el informe de los daños patrimoniales. Ahí nosotros no tenemos la capacidad de resguardar uno a uno los edificios, ¿verdad? Y las instalaciones, la parte que tiene que ver con el ornato externo de las facultades, y que ya estamos cansados, que decimos, ¿hasta cuándo? Si se está diciendo que se va a cometer un delito y el delito se está cometiendo, ¿por qué la policía y la Guardia Nacional y los organismos de prevención del Estado no atienden el llamado de la universidad? La universidad se siente ultrajada y los universitarios también. Entonces ya es buen momento de que no solamente conversemos y digamos que no se puede porque la autonomía no permite el ingreso al recinto. Hay una resolución del Consejo Universitario que le pedía por favor que se protegieran los espacios, y eso no se hizo. Entonces, al gobernador, al alcalde, a los organismos de seguridad del Estado, ¿qué está pasando? ¿Qué más tenemos que hacer, verdad, para que los espacios de la universidad sean resguardados durante todo el año, pero especialmente en esta época donde las personas desadaptadas toman esos espacios para sí y para su lucro personal? Profesor, y en esa misma dinámica pues se presentaron también hechos violentos, un hurto. En el NUR de Trujillo también se presentó el caso, creo que incluso se robaron a un grupo de estudiantes, al profesor. ¿Cómo no? Pues la situación fue también bien complicada y que incluso pues pone como en desventaja pues los derechos humanos de todas esas personas, porque no estaban rumbeando, no estaban haciendo nada, estaban dando clases. Estaban haciendo su trabajo. Sí, incluso entonces dentro de un recinto universitario. Sí, mira, esto no es la primera vez que ocurre ni en la Universidad de los Andes ni en otras universidades del país. Recientemente en la UNEYET también atracaron a todo un salón, o sea que no es porque sea una universidad autónoma o una experimental que las cosas ocurren. Se ha vuelto la cotidiano. Realidad es que el AMPA común, aquí en Mérida, en todo el país, pero aquí en Mérida se ha desatado el moño, se lo ha soltado completo. O sea, es una burla para los organismos de seguridad que ocurran las cosas que están ocurriendo en nuestra universidad, donde alguien saca una pistola, le da un tiro al otro y a los 3 días está en la calle tranquilamente. Aquí no ha pasado nada. Aquí en arquitectura, hace un par de años atrás, ya asaltaron un salón a las 7 de la mañana. Se robaron todas las portátiles que tenían los muchachos que estaban en uno de los talleres de esta importante facultad universitaria, ¿no? Han asaltado, han robado. Yo no sé ya cuál es la diferencia bien entre hurto, robo y atraco, ¿no? En diciembre sustrajeron un montón de equipos de los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química. Se llevaron hasta las bombonas. ¿Por dónde pasaron esas bombonas que nadie las vio? Bombonas de gases, de oxígeno, de nitrógeno. ¿Cómo se las robaron? O sea, ¿dónde estaba nuestra vigilancia en primer lugar y dónde estaban los cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad? Que no vieron pasar gente con esa cuestión encima. Creo que en estas fechas también, no sé no estoy seguro de la información, pero se había rumorado que se había robado el bioterio de la universidad, que es un centro de investigación. Donde, se han robado absolutamente todo. Se robaron los aires acondicionados en el núcleo de Trujillo, tenían las marmitas en las cuales se cocina el alimento de los muchachos listos en la puerta para llevárselo. Entraron a un salón hace cosa de 15 o 20 días atrás que estaba protegido por 3 rejas metálicas y se llevaron 7, 8, 10 videobins, unas computadoras, reguladores, absolutamente todo. Y ahorita, porque todo eso son bienes materiales que tú de alguna manera ya la universidad no puede comprarlo de nuevo. Pero cuando hay lesiones, pero cuando ya aquí hubo, digamos, un desafuero de los malandros que entraron allá, manosearon algunas de las muchachas, elegían las prendas en un tono de burla: esta sirve, este no sirve, dame la cadena aquí, dame ese zarcillo, dame el reloj. Les llevaron las computadoras que tenían allá, les llevaron el dinero, pero además fue un robo. Creo que eso es un atraco, yo no soy experto en criminalística, pero armas de fuego corta y armas de fuego larga, escopetas. Imagínate tú que se pone nervioso uno de estos antisociales o uno de los muchachos trata de quitarle un arma y se prende allá una plomamentazón. ¿Cuántos muchachos no pueden salir heridos o cuántos no pueden salir muertos? Esto no puede seguir ocurriendo. En un país normal, decente,
Esto no ocurre. Los organismos de seguridad le dan protección a las instituciones y también a la gente. Entonces vamos a tener en el próximo Consejo Universitario una visita de nuestra gente del núcleo con quienes nos solidarizamos. Yo lo hice inmediatamente que tuve noticia del hecho, con el objeto de que nos expliquen en detalle y a ver cómo podemos trabajar con el decano, vicerrector y con la vigilancia de allá para que estas cosas no ocurran. Esto ocurrió en lo que se llama la zona de los módulos, que queda hacia atrás de los edificios principales y que normalmente está un poco más solo que el resto de la infraestructura de la villa universitaria. Profesor, ya nos queda solamente, quisiera de una u otra forma, un tema que está entre todos los trabajadores, entre todos los profesores, que tiene que ver con el pago del impuesto sobre la renta. Esa es una preocupación de todos. Obviamente todos pensando con nuestros escasos sueldos y salarios, cómo cancelamos el impuesto sobre la renta. Mira, Carmen, yo lo dije el año pasado, si buscan las noticias de prensa, les dije que el aumento de sueldo que el gobierno había dado en esas condiciones era un fraude que le estaba haciendo a los universitarios, porque si tú no modificas la base tributaria, entonces todos los que ganen por encima de 10.000 bolívares, que es el sueldo mínimo en el país, va a tener que tributar. Entonces lo que se hizo con ese aumento de sueldo es que personas que lo que pagaban era 1.000 o 2.000 o 3.000 bolívares, ¿verdad?, en todo un año, ahorita tienen que pagar 30, 40, 50 y 60.000 bolívares. Entonces el gobierno le hizo un fraude a los universitarios en todos los aumentos salariales que hizo a otros conglomerados de trabajadores en el país, le está ocurriendo exactamente lo mismo. No sé si ha visto las noticias que inclusive empresas que son controladas por el gobierno, sus trabajadores se quieren declarar en rebeldía y están hablando de no pagar los impuestos, hacer una rebelión tributaria, algo por el estilo. Profe, mira, cuando a la gente le toca en el bolsillo, empieza a reaccionar y a ver cosas. Cuando yo te aumento el sueldo, si yo no aumento la base impositiva, si esa base impositiva está en 1.000 unidades tributarias y no subo la base impositiva hasta 1.500, hasta 2.000 unidades tributarias, todos los que tienen sueldo mínimo y que cobran los 12 meses más las prestaciones, más los aguinaldos, más el bono vacacional, van a tener que pagar entre 30 y muchísimos más miles de bolívares. Gente que a fin de mes cobra 8.000 bolívares nada más. Hay algunas acciones a nivel nacional. Ya he visto que la Asociación de Profesores nuestra va a colocar un recurso en el TSJ solicitando una medida de protección, ¿verdad?, para los trabajadores, y muchos de los trabajadores no es que quieran declararse en rebeldía tributaria o impositiva, sino que simplemente no tienen dinero para pagar. Y yo le digo a mis compañeros trabajadores, ese retroactivo que nos dieron el año pasado, que la gente se alegró porque lo recibía, se transformó en sal y agua, porque la gente se lo gastó en diciembre porque la gente no gana para llegar a fin de mes, Carmen. Ahora, ¿cómo vas a hacer tú en el año 2017 cuando este año 2016 no vas a recibir ningún retroactivo? O sea, te va a tocar ahorrar durante todo el año una cierta cantidad, entre 4 y 7.000 bolívares mensuales, que es más o menos la mitad de lo que tú cobras. No se puede hacer. El gobierno tiene que entender de que tiene que haber una modificación de la ley de impuestos sobre la renta. Se lo han dicho los economistas hasta la saciedad. Además, si tú no cambias la base impositiva, pones a tributar a aquellos que no pueden porque no tienen para comer y lo vas a poner a tributar. Entonces, yo no sé en qué va a terminar esto. Ya Fanny nos está haciendo la señal de costumbre, pero de verdad tenemos que estar muy pendientes de los universitarios, y cuando haya estas medidas de aumento salarial hay que presionar a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo Nacional para que las leyes se vayan modificando para que estén acorde a la realidad en un país que tiene una inflación del 200, del 300%, y que no importa que te suban el 50% el salario, al final se lo tienes que devolver al gobierno nacional. Claro, y además que también la gente quisiera ver retribuido eso que está pagando en impuestos en servicios, que es para lo que debe ser. Si hablamos de eso, sí se acaba el programa. Eso ocurre en los países del primer mundo, donde los impuestos se representan en calles mejor asfaltadas, en mejores sistemas viales, en hospitales bien dotados, en medicinas, en las farmacias públicas, etcétera, etcétera. Pero eso puede ser el tema de otro programa. Vamos a la pausa, amigos, y en breve entonces continuamos con nuestro tema central del día de hoy: unidad de atención a las personas con discapacidad, unidad DISULA. Ya volvemos.